tantos elogios tan desmedidos, pues es la única salida que veo, ¿no? Ahora va a ser una salida breve porque sí ya va siendo hora de que empiecen los rock and rollazos ahí en la carpa. La verdad es que yo he sido un verdadero desastre en cuanto a disipación y diletantismo, ¿no? Y el diletantismo es algo que está muy mal visto en todos los medios. Le pasaba a Agustín Lara que los poetas decían que era músico y los músicos decían que era poeta. A mí me pasa que los moneros dicen que soy rock and rollero, los rock and rolleros dicen que soy mariachi y así, ¿no? Pero en realidad creo que la culpa de todo la tiene mi padre, porque como decía en la presentación, pues él me estimulaba y me daba los domingos de acuerdo con lo que había trabajado en la semana, se había hecho dibujos o canciones. Y luego encima tuvo la desfachatez, ¿no? De decirme una vez, me decía, no hagas tantas cosas porque eso no es bueno. Y yo no le hacía caso porque a mí unas cosas me ayudaban a otras, ¿no? Por ejemplo, mi entrada a la nueva universidad, que luego fue el CCH, se la debo a que hice una exposición de pintura en la Galería Arbil y invité a Carlos Gómez Figueroa, un ingeniero, y me dijo, oye, tú hiciste un posgrado en oceanografía, ¿no te interesaría trabajar en el colegio? Y dije, sí, ¿no? Porque yo estaba acostumbrado a las miserias de la música, a la explotación, a las clausuras de los centros de trabajo, que además los clausuraban dejando los instrumentos adentro para que no pudiéramos trabajar, ¿no? Una cosa verdaderamente monstruosa. Entonces, la verdad es que sí me he dedicado a picotear por acá y por allá y a crearme enemigos, sobre todo esa es mi gran especialidad, ¿no? Y yo a veces me quejo con los cuates y digo, oye, fíjate que les mando artículos a Letras Libres y ni me responden, ¿no? Pues, si hay cuates míos ahí, no entiendo por qué, ¿no? Así como me tratan como leproso, ¿no? Hay editores que les he hablado para ofrecerles mis 2 bestsellers, que son el método experimental para principiantes y la ecología para principiantes, con el argumento de que son libros que han vendido, pues yo no sé exactamente, porque además hay uno de los editores que me atraca desde hace muchos años, entonces yo no sé los que habrá vendido, ¿no? Pero imagino que muchos, porque hace poco hice una gráfica de las ventas que está sospechosísima. Yo creo que cualquier persona que sepa de estadísticas se da cuenta que se están robando, ¿no? Porque subían las ventas de hasta 25,000 ejemplares al año. Y ahora resulta que vende, según ellos, 1,500 ejemplares al año. Y uno se mete a internet y el libro se usa como texto en Colombia, Venezuela, Chile, en prácticamente toda la República Mexicana, y me pagan 1,500 ejemplares al año. Entonces, es terrible. Bueno, entonces me he dedicado a hacerme enemigos. Me he encontrado con lo que decía Víctor, de que los seres humanos somos así, un poco. Bueno, yo no soy así, la verdad. Pero sí somos un poco, ¿cómo se diría? Sañudos, ¿no? Como que nos ensañamos con el prójimo. Como que nos falta un poco de generosidad en ese terreno. Bueno, entonces imaginen ustedes la cantidad de enemigos que me gané al hacer la música folclórica, ¿no? Me acusaron de ser agente de la CIA, de estar vendido al oro del Pentágono, de todas las, y todo porque decía que en el fondo los rocanroleros sí éramos agregados, éramos colonizados, pero que ellos pertenecían a una clase inferior porque ellos eran penetrados. Y aclaraba yo que sin albur, ¿eh? Entonces decía, es que ustedes son penetrados porque ustedes no se dan cuenta de que están siguiendo patrones culturales nacidos en Estados Unidos. La protesta es una creación de los gringos. El disque folclore
Y el interés incluso, no solo por lo que podría corresponder a las raíces culturales de Estados Unidos, como la música escocesa, irlandesa, la música negra, sino que incluso el interés por los numeritos andinos, sudamericanos, empezó en Estados Unidos. Los Plates grabaron una pieza que ya no me acuerdo, pero es cosa de la edad, pero una pieza del folclore andino. Había unos que se llamaban los colegiales del swing, que también hicieron. Y aquí lo único que hicieron pues fue seguir esos patrones. Pero eso sí, decían, nosotros estamos contra el imperialismo y tal, y todo era un discurso hueco. Y además no coincidía con la actitud de la gente. Como ya no soy tan malvado como antes, voy a decir que, por ejemplo, un personaje muy famoso de ese mundo, que se consideraba como algo así como el Gramsci del folclore, al final de su vida, cuando estaba un poco enfermo el hombre, se fue al banco a cambiar sus pesos por dólares, porque era una época de turbulencia, ¿no? Y pues lo castigó Dios, lo atracaron ahí. Digo, por ese afán especulador, que me parece absolutamente reprobable en un hombre que se las daba de ser el redentor de la clase proletaria y el que defendía los más puros valores de la humanidad, pues haya caído en eso, ¿no? Bueno, imagínense ustedes los enemigos que me gané al escribir Guarachiante Azul. Es un libro que tiene un tono crítico, y entonces había gente que me decía, me acuerdo que una vez llegué a Tepito y uno le dice a otro, unos proveedores de discos, a ver, di lo que estabas diciendo hace rato de Federico. Y el otro no tuvo más remedio que decir, es que se me hace muy mala onda lo que dices de Baltasar Mena, que su disco no compró más que su padre. Esa es la verdad. Ya mi Baltasar es mi cuate y a él le divierte que yo diga eso, porque pues es la verdad. Se salvaron del disco que tenía él y el que tenía yo, y ya no hay nada más. Ese disco, que en ese terreno es una joya, ¿no? Entonces, muchos me odiaron porque pensaron que yo era un resentido que estaba criticando algo que los había hecho vibrar a las juventudes. Pues no, yo en realidad creo que he sido defensor del rock mexicano, aunque no debía de decir eso porque dije que iba a hablar mal de mí, pero pues vivimos en un país en que la crítica está muy mal vista, ¿no? Y lo que está bien visto es las cosas ampulosas, es decir, y ese gran prócer que hizo tales y cuales cosas. Bueno. Y luego ya el colmo es cuando escribí 1001 puñaladas traperas a la lengua de Cervantes. Ese libro me cerró ya totalmente las puertas de todo, ¿no? Porque me metí con animadores, locutores, escritores, periodistas. Fue una verdadera masacre, ¿no? Para decirlo en términos bárbaros, porque masacre no es una palabra, digamos, muy ortodoxa, ¿no? Bueno, entonces esa ha sido fundamentalmente mi actitud, buscarle enemigos a ultranza, ¿no? Y en cuanto a lo que dijo Hugo de las giras con J, voy a contar que cuando yo conocí a Gabriel Said, me dijo, usted es el de las giras con J. Y yo le dije, claro, como debe ser. Y entonces el hombre enseguida se escabulló, cosa que no puede hacer Hugo ahora, porque está aquí, ¿no? Entonces, yo digo que no es que yo lo diga, es que lo dice nada menos que María Moliner, por ejemplo, ¿no? Lo dice nada menos que Samuel Giligaya, que es el autor del diccionario Vox. Las giras tienen que escribirse con J para que no se pierda la etimología de la palabra y para que no se confunda con el verbo girar, porque no viene del verbo girar, sino viene de una palabra francesa que significa un viaje breve o una merienda campestre. Esa es una gira. Entonces, la Real Academia
que hace cosas buenas y que hace muchas cosas malas, cometió el error de ya eliminar la palabra gira con J. Entonces, claro, resulta que ya uno es un anticuado, ¿no? También el diccionario de la Real Academia pues acepta el término álgido como el punto culminante de algo, cuando en realidad quiere decir el punto más frío de algo, ¿no? Y sí aparece en el diccionario como el punto más frío, pero también como el punto más caliente. Entonces, ¿qué estamos hablando, no? O por ejemplo, hay otras muchas palabras. Bueno, lo peor nos lo señaló Alex Grigelmo, una especie de Federico Arana español, que escribe libros sobre la lengua. Y ese hombre fue el que me hizo ver que la Real Academia había admitido el término overbooking, pero además tal como se escribe en inglés. Si ustedes revisan la edición, no la que va a salir ahora, sino la anterior del diccionario de la Real Academia, aparece overbooking. Y en cambio sobreventa, que es lo que significa overbooking, no aparece. Entonces, imagino que a los académicos les ha de haber sentado muy mal que uno esté hurgando en esos errores, pero bueno, pues no lo puedo evitar. Soy como el alacrán de la fábula famosa, ¿no? Que le dice el sapo: oye, ¿por qué me picaste si te iba a hacer cruzar el río? Y le dice el alacrán: es que es mi naturaleza. Pues les agradezco mucho todo, a las autoridades del Consejo, del Gobierno del Estado. La verdad es que sí me conmueve que me hayan hecho este homenaje, me parece absolutamente inesperado. Y bueno, pues por aquí nos seguiremos viendo. Y entonces ahora los invito a que no huyan, porque en Naftalina no somos unos ruquitos cañandonga, sino somos rocanroleros más o menos competentes, ¿no? El Financiero tuvo en una ocasión algo verdaderamente insólito, no sé si te acuerdas, Hugo, que publicaba la sección a Federico Arana y a René Villanueva. Entonces, René Villanueva era el director de los folcloristas, que era un folcloroide, y Federico Arana escribía sus textos que en un momento dado parecía que entre ambos estaban peleados entre sí, ¿no? Era una cosa así insólita. Y los dos tenían ahí la fuente. Otra cosa que también se me olvidó decir es que cuando una vez vi tocar a Federico Arana con Naftalina, Federico Arana se sentó y empezó a tocar, pero se sentó dándole la espalda al público, lo cual me pareció maravilloso. Y me recuerda una cosa que dijo Lou Reed cuando, después de tocar con su grupo Velvet Underground, muchos años después, le preguntaron: oiga, Lou Reed, todo el grupo parecía con lentes negros, ustedes impusieron esa moda. Dijo Lou Reed: ¿cuál moda? La de salir al público con lentes negros. No era una moda. ¿Y por qué salían? Para no ver a nuestro maldito público. Agradecemos la presencia del maestro Federico Arana, Federico Robla y Diego García Michel.